Hoy estamos ante un nuevo ejercicio de la lista de reproducción en la cual estamos resolviendo indeterminaciones en límite. Os dejo dicha lista de reproducción por la descripción para que aprendamos a resolver todos los tipos de indeterminaciones en límite que hay. Entonces hoy estamos ante un límite cuando x tiende a un punto, en este caso cuando x tiende a 2, de una división de polinomio. Como en cualquier otro límite, el primer paso que vamos a hacer es sustituir la x por el valor al que tiende la x en el límite. En este caso, el límite cuando x tiende a 2, por lo que sustituimos la x por 2. Nos quedará 2 al cuadrado menos 2 por 2, dividido 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. En el numerador nos queda 4 menos 4. En el denominador nos queda 4 menos 8 más 4, lo cual ya podemos ver que es una indeterminación del tipo 0 partido 0. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver dicha indeterminación? Pues, al igual que hemos hecho en otros vídeos, lo que tendremos que hacer es factorizar tanto numerador como denominador. En este caso, vamos a copiar el límite de nuevo y ahora factorizamos. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 2x partido x al cuadrado menos 4x más 4 es igual al límite cuando la x tiende a 2. Vale, ¿cómo factorizamos numerador? Vamos a empezar con el numerador. Tenemos x al cuadrado menos 2 por x. Para factorizar esta expresión, lo más sencillo es sacar una x factor común. Podemos observar que x al cuadrado es lo mismo que x por x. Y aquí tenemos, esto es un menos, perdón, y aquí tenemos menos 2 por x. Observamos que en ambas expresiones se repite una x, por lo que podemos sacarla como factor común. Y nos queda x por, si en x por x quitamos una x, nos queda otra x, el menos, y si aquí quitamos la x nos queda un 2. Por lo tanto, x al cuadrado menos 2x es factorizado x por x menos 2. Por lo que vamos a poner aquí ya la factorización, x por x menos 2. Vale. Esto dividido entre la factorización del denominador. En el denominador tenemos x al cuadrado menos 4x más 4. Para factorizar esta expresión, lo que se suele utilizar más comúnmente es resolver la ecuación de segundo grado, es decir, igualar esto a 0 y resolver la ecuación, hallar las raíces y una vez que conocemos las raíces, pues lo factorizamos. Pero si nos fijamos directamente, podemos decir que esto es igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué podemos decir eso? Pues porque si nos conocemos bien las identidades notables, sabemos que a menos b al cuadrado es algo de la forma a al cuadrado más, bueno, vamos a ordenarlo bien para que se vea más claro, menos 2 por a por b más b al cuadrado. Y si nos fijamos, si tomamos como nuestra a la x y como nuestra b al 2 y lo elevamos al cuadrado, si realizamos esta operación nos queda el primero al cuadrado menos 2 por x y por 2, que es menos 4x, más b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, y son 4. Y esta expresión que tenemos aquí es la misma que teníamos en el denominador. Por lo que si nos damos cuenta de esto, podemos factorizar directamente y es mucho más rápido. X menos 2 al cuadrado. Vale, una vez factorizado, pues nos podemos fijar en que tenemos x menos 2 multiplicando en el numerador y x menos 2 al cuadrado en el denominador. Por lo que x menos 2 se nos va a ir con uno de los x menos 2 que hay en el denominador. El límite nos quedará como el límite cuando x tiende a 2 de x dividido x menos 2. Si ahora sustituimos de nuevo, porque ya una vez que hemos llegado aquí no podemos seguir operando, ya no hay nada más que factorizar, por lo que tenemos que sustituir. Si sustituimos la x por 2 nos queda 2 partido 2 menos 2, que es 0. Es 0. Esto es algo de la forma k partido 0, con k distinto de 0, que realmente también es una indeterminación. Esto es infinito, pero tendremos que ver si es más infinito, si es menos infinito, o si dicho límite no existe. ¿Cómo podemos averiguar esto? Pues lo tendremos que ver utilizando los límites
laterales. Vamos a hacer los límites laterales de esta expresión que tenemos aquí. Primero, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x partido x menos 2. A esto nos va a quedar como 2, vamos a sustituir 2 dividido 2 por la izquierda menos 2. Esto comúnmente se ve, el 2 por la izquierda es, lo vamos a poner, 2 por la izquierda es aproximadamente 1,99. 1,99 menos 2 es 0 por la izquierda, es decir, es algo un poco más pequeño que el 0, por lo tanto es un número negativo. Si dividimos 2, que es un número positivo, entre un número negativo muy cercano al 0, esto nos va a dar que se va a más infinito. Ahora, si hacemos lo mismo, pero con el límite lateral por la derecha, tenemos límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x partido x menos 2. Sustituyendo nos queda 2 partido 2 por la derecha menos 2, 2 por la derecha, lo voy a poner por aquí que se vea, es aproximadamente, o digamos que es 2,001, algo un poco más grande que 2. Por lo tanto, esto nos quedará 2 partidos, y si algo un poco más grande que 2 le restamos 2, nos va a quedar algo un poco más grande que 0. Es decir, 0 por la derecha será un número positivo. Si dividimos 2 entre algo muy cercano al 0, pero por los positivos, pues nos queda positivo entre positivo más infinito. Y aquí yo he dicho menos, no sé por qué he puesto más, es un menos infinito. Entonces, podemos observar que los límites laterales nos han dado menos infinito por un lado y más infinito por el otro, por lo que son distintos. ¿Qué significa que sean distintos los límites laterales? Pues que el límite que estábamos calculando no existe. Existen los límites laterales. El límite por la izquierda es menos infinito, el límite por la derecha es más infinito, pero el límite en x igual a 2 no existe. Y con esto ya habríamos terminado con el límite que teníamos en el vídeo de hoy.